Hola, buenas. ¿Me escucháis bien? ¿Qué tal? Bueno, pues hace poquito hoy, ¿no? Así se une más gentecilla. Entiendo que con lo del cambio de horario, no creo que pase más en el cuatrimestre, vaya, nunca había tenido que cambiar una clase. Em, pues en la clase de hoy lo que vamos a hacer es, vamos a resolver dudas sobre los ejercicios del tema 4, ¿vale? Y vamos a empezar a ver el método de nudos. Entonces, creo que había Isabel, sí que está por aquí, ¿no? Creo que me ha mandado un ejercicio, el ejercicio 4.2. Voy a descargarlo. No sé si es que tenía alguna duda en concreto. Vale, sí. Voy a abrir. Bueno, más o menos yo creo que se ve, ¿no? Dime, Isabel. Sí, es que en la duda, pero es que ahora viéndolo, me he equivocado en un número y ya está. Te ha En venido la, la te ha venido ecuación la adicional, acabo de ver que explicación. solo el error, vaya. Y nos lo puedes decir, así ya lo comentamos para que otros no lo Y tengan. que simplemente la ecuación adicional es mi intensidad 5 en vez de 3. Entonces, a la hora de resolver la ecuación no me salía bien. La ecuación adicional aquí has puesto y b menos ic igual a 3, ¿está bien? Me confundí con la solución Ah, del tema. es 5 y has puesto un 3, ¿no? Sí. Ah, vale, vale, Pero vale. aún así, de todas maneras, el 4-3 lo empecé y no sé hacerlo por lo de la fuente dependiente que no terminó muy bien. ¿Esa no me la has mandado? Porque empecé a hacerlo y lo borré, por eso, que solo lo tengo planteado lo que es el círculo. Bueno, da igual, aunque no termine el ejercicio, no hace falta, podéis mandármelo igualmente. Es decir, podéis decir, hombre, no me lo mandáis en blanco, pues entonces que no hay nada que hayáis hecho, pero podéis mandármelo y decir, bueno, he hecho hasta aquí, a partir de aquí es que no sabía cómo seguir. Ya lo vemos. Vale, ¿Vale? pero es que ahora mismo sí lo tengo en blanco, porque no entendía lo de la fuente y Ah, entonces vale. no sabía cómo hacerlo. Bueno, pues te lo digo también para la próxima vez. Ya está, en vez de borrarlo, pues me lo manda y dice, mira, que me he quedado trancado aquí y no sabía cómo seguir. Vale, ¿Vale? vale, vale, gracias. No sé si hay entonces alguna otra duda sobre el ejercicio 4.2. Un momentillo. Perdón. Entonces estaba diciendo que no sé si tenía alguna otra duda. Me había mandado por ahí también alguien, Iván. No, pero Iván dijo que no podía venir hoy o lo que sea, hasta ahora. Pero bueno, creo que me ha mandado un ejercicio, el 4.4. Así que vamos a echarle un vistazo para que cuando vea el vídeo, pues... Entonces, el ejercicio 4.4, si mal no recuerdo, vale, era un ejercicio, ah, era el ejercicio primero que hicisteis de malla, ¿vale? Entonces, aquí tenemos tres fuentes de tensión y pues, un montón de resistencia. Entonces, lo primero, como ha hecho aquí correctamente Iván, es ir poniendo los signos de las tensiones, de las fuentes y a las resistencias que la he elegido para el sentido que la quería. Después él se ha saltado un paso porque a lo mejor ya había hecho malla antes, y no, pues lo suyo es ir poniendo las intensidades y él ha ido poniendo ya directamente las tensiones. Por ejemplo, V2, esta tensión de aquí, que va a ser igual a la intensidad en este sentido por R2. La intensidad en este sentido en función de
La intensidad de malla es simplemente I sub B menos I sub A, por lo tanto V2 es igual a R2 por I sub B menos I sub A. Esto está correcto. Voy a poner en rojo que se vea mejor. La V3, por ejemplo, que está aquí abajo, es R3 por I sub B que va en este sentido. Esto está correcto. La V1 es R1 por I sub B. La V4 es R4 por I sub A. La V5 es R5 por I sub C en este sentido, menos I sub A. Y la V6, aquí, pintar para la derecha, pues igual a menos R6 por I sub C. ¿Vale? Date cuenta aquí que la I sub C iría en este sentido, la V6 está hacia allá, entonces te falta un... tienes que poner el signo menos S que correctamente ha puesto ahí, vamos. Y después, esto que pone aquí no entiendo muy bien, que es I sub G es igual a, bueno, I sub C menos I sub A. Esto no sé muy bien qué es. Creo que no lo necesita para nada. Dime, Pablo. Lo que pone ahí es I sub 5, que Ah, I sub 5. me comentó el problema y se puede... Ah, vale, I sub 5. Vale, vale, que Sí, al principio empezó a hacer las intensidades y después se cansaría y dijo, yo lo puedo hacer sin las intensidades, ¿no? eso. Las intermedias. Y después lo que tenemos que hacer a continuación es poner las leyes de Kirchhoff de la tensión para cada una de las mallas. Por ejemplo, aquí sería VG1 más V4 menos V5 menos V2, esto está correcto. V2 más VG2 más V3 menos VG1, no, más VG1, está correcto. Y V5 menos VG3 menos V6 menos VG2, las tres ecuaciones están correctas. Y después sustituir las ecuaciones, ¿vale? Entonces, y después supongo que si no le sale bien es porque aquí en un paso intermedio se habrá equivocado, pero eso me viene muy bien porque os voy a explicar a continuación el método matricial, que yo creo que en la clase anterior no lo expliqué. Entonces voy a explicar el método matricial y ya vamos a usarlo para justamente corregir e intentar ver dónde se ha equivocado Iván, ¿vale? Entonces, todo lo que os he contado hasta ahora del método de Maya, que es correcto, pero digamos que el método de Maya es contado de una manera un poco como desde los inicios, ¿no? Pues bueno, pues hacemos esto, aplicamos la ley de Kirchhoff de la intensidad, la ley de Ohm, la ley de Kirchhoff de la tensión y tal. Pero después hay el método de Maya también tiene una alternativa matricial, que es mucho más sencillo y que es la que voy a explicar ahora. ¿Por qué lo hago así? Dime, Javier. Bueno, Salva, yo es que te he enviado ahora mismo el 4.5, que es que hay un punto en el que no sé seguir. Bueno, ahora lo vemos, ¿vale? Vamos a hacer primero el 4-4 y el método matricial y luego vemos el otro. Vale, perfecto, gracias. Entonces, ¿por qué no explico yo directamente el método matricial, que es al final el que vais a utilizar en el examen o en el resto de la asignatura? Porque me interesa mucho que sepáis de dónde viene. Y de dónde viene es lo que hemos estado haciendo hasta ahora, lo que tenía hecho ahí Iván en su ejercicio, ¿vale? Pero esto es un método más directo, que es lo mismo, vaya. Lo primero que tenéis que hacer para aplicar el método matricial es la fuente real de intensidad pasarla a la fuente real de tensión. Este paso es el mismo que hemos hecho antes. Y si recordáis, lo hacíamos porque te ahorraba una malla, entonces te salía un sistema más pequeño. Después asignamos las corrientes ficticias de malla. Esto lo hacemos exactamente igual que antes. Ahora planteamos un sistema de ecuaciones. Si tenemos 5 mallas, pues de 5 incógnitos. Y A y B y C, así, pues las 5. Esto de aquí va a ser una matriz 5 por 5 y esto es un término independiente. ¿Vale? Entonces ahora os voy a explicar cómo vamos rellenando esta matriz de coeficientes y cómo rellenamos el término independiente. ¿Vale? En esta de aquí, ¿vale? Toda la diagonal va a ser la suma de la resistencia que hay en cada una de las mallas. Por ejemplo, en el ejercicio de Iván, a ver dónde lo puedo poner ahora, es que no me cabe en ningún sitio, ¿no? ¿Dónde lo meto? A ver si me... espérate. Voy a intentar hacer una...
Vamos a ver si hoy sale. Así puedo coger esto, copiarlo. Vale, mira, hoy sí ha salido. Que a veces sale, a veces no. Vale. Entonces, por ejemplo, vamos a aplicar, ir aplicando el método matricial aquí al problema de Iván. Me tengo que dibujar una matriz 3×3, ¿vale? Ahora veremos lo que va a ir viendo en cada uno de los elementos. Aquí voy a poner simplemente I sub A, I sub B, I sub C, que son mis tres incógnitas. Y aquí el término independiente. Entonces, os te acabo de decir que en los elementos de la diagonal van a ir la suma de cada una de las, por ejemplo, si aquí pone A, B, C, esto se corresponde a cada una de las mallas. Es decir, que aquí hay la suma de todas las resistencias de la malla A. Pues nada, en la malla A digo R4, que vale 7, más R5, 2, 9, más R2, 11. Aquí tiene que ir un 11. Ahora, en esta posición de aquí, va la suma de todas las resistencias en la malla B. R2 más R3, 5, más R1, son 8. Yo estoy comprobándolo y si meto la gamba, va a decir. Y en esta posición de aquí, va la suma de estas resistencias sobre esta R5, R6, pues R5, R6, 9. ¿Vale? Y todas con signo positivo. Vamos a seguir. Queda en los elementos de fuera de la diagonal. Este de aquí, por ejemplo. Aquí va la suma de todas las resistencias comunes a las dos mallas, con signo negativo. Entonces, por ejemplo, en esta posición de aquí, aquí van la suma de las resistencias comunes a la malla A y la malla B. Entre la malla A y la malla B solo tenemos la resistencia R2, por lo tanto esto tiene que ser menos 2. Y aquí la B con la A exactamente lo mismo, de hecho esta matriz de aquí va a ser simétrica. En la A con la C, entre la A y la C está la R5. La R5 vale 2, así que aquí ponemos menos 2 y un menos 2. Entre la B y la C, que sería esta posición de aquí, no hay ninguna resistencia, así que ahí va 0 y 0. Vamos a comprobar con la matriz que había obtenido. Ah, mira, con la matriz la tiene bien. ¿Os dais cuenta aquí arriba? Ah, no. Aquí tiene un 3, que no sé de dónde habrá salido. Este 3 es un 11. ¿Vale? Se habrá equivocado en algún signo o al pasar de aquí a allí, no sé, que ya lo compruebe luego. Pero eso de ahí, si os dais cuenta, tiene que ser un 11, que es la suma de estas tres resistencias que hay en la malla. ¿No? Vamos a ver ahora el término independiente. En el término independiente, cada una de estas B son la suma de las tensiones de las fuentes. Solo, o sea, de las resistencias, digamos que para el término independiente te olvidas porque la tensión de la resistencia ya está tenida en cuenta aquí. ¿No? Se va a hacer con signo positivo si la intensidad de malla entra por el terminal, sale, perdón, por el terminal positivo, y negativo si entra. ¿No? Que suena un poco trabalengua, cuando lo hayamos hecho, verás que es fácil. Por ejemplo, aquí, en esta posición, va a ir la suma de las tensiones de fuente en la malla A. Me vengo a la malla A. En esta malla solo tengo esta fuente. ¿Vale? Como esta intensidad está entrando por el positivo, es con signo negativo. Es decir, que eso va a ser menos 1. ¿No? Vale. En la malla 2 tengo también una sola fuente. Esta intensidad de malla también está entrando por el positivo, así que va a ser signo negativo, por lo tanto, menos 30. En la malla C tengo dos fuentes, tengo que tener en cuenta las dos. Para esta fuente, la intensidad de malla está saliendo por el positivo y aquí también está saliendo perdón, por el positivo, así que es más VG2, que vale 30, más VG3, que vale 2. ¿Vale? Vamos a comprobar si esto lo tenía bien. Menos 1, menos 30 y 32. Menos 1, menos 30 y 32. Esto, ¿vale? Lo tenía correcto. ¿Vale? Se ha equivocado solo en el 3, que es un 11. Entonces, como veis,
es una manera mucho más, digamos, sistemática y que va a inducir a mucho menos errores que esto que ha hecho por aquí Iván, bueno, que es lo que se suponía que tenía que hacer, no es que lo haya hecho así por lo que sea, ¿vale? Pero, como veis, este método matricial es mucho más directo, ¿vale? Pero sí que me interesa que después ya está, pues añadir ecuaciones adicionales si son necesarias y resolvéis el sistema. Por ejemplo, en el caso este de aquí, este es el ejercicio, sigue siendo el ejercicio 4.1, que es el primero que resolvimos. Pues podéis haciendo lo mismo. Para esta malla, pues 5 más 1 más 2, 8. Vas poniendo aquí todas las diagonales en la suma, aquí los que son en común con signo cambiado, y aquí la suma de las fuentes. En esta malla no hay ninguna fuente, un 0, aquí 9, aquí menos 6, porque esta intensidad está entrando por el positivo. Alguien puede decir, un momento, yo este sistema ya lo he visto antes, estoy teniendo un déjà vu. Es que justamente cuando resolvimos el ejercicio 4.1, digamos por el método largo, y estuvimos haciendo, primero hacemos esto, luego hacemos todas las intensidades de las ramas, tal y que cual. Luego ponemos las tensiones de todas las resistencias en función de las intensidades de malla. Luego aplicamos la ley de Kirchhoff de la tensión. Luego reordenamos y ponemos el sistema de ecuaciones bonito. Y nos salió este de aquí, que obviamente es exactamente el mismo que el que te acabo de enseñar. Y todas las reglitas esas que yo te he dicho, de la diagonal va no sé qué, la no sé cuánto, cambio de signo, todo eso no es que sea una receta así mágica que ha venido alguien y me da. Es que es simplemente aplicar exactamente las leyes de Kirchhoff de las tensiones. Si te fijas aquí siempre vas a tener 5 por I sub A menos, lo voy a poner ordenado, voy a traerme todas las I sub A al principio, más 1 por I sub A, más 2 por I sub A, menos 2 por I sub B, menos 1 por I sub C igual a 0. Es decir, tienes aquí siempre la suma de I sub A por las tres resistencias que están en I sub A, menos la que está común con la I sub B por I sub B, menos la que está en común con la malla C por I sub C. Es justamente la misma ecuación que está saliendo aquí. Si haces esta fila por esta columna, igual a 0, ¿no? Como veis, es exactamente lo mismo. Que en un examen tienes que aplicar el método de malla, en principio, ¿qué es lo que vas a hacer? Pues usar el método matricial, ¿vale? Como ves, es mucho más directo, tiene muchas menos posibilidades de errores, es más rápido, ¿vale? Por lo tanto, no te vas a poner a hacer algo en el examen que te vaya a dar más tiempo. Sin embargo, puede que en algún caso, por lo que sea, tenga alguna duda de cómo era esto, pues si sabes de dónde viene, que sabes que viene de las leyes de Kirchhoff, de la ley de Ohm y tal, si en algún momento dices, adiós, yo no me acuerdo si en la diagonal iba positivo, negativo, estoy muy nervioso en el examen, adiós, ya se me ha olvidado la receta, ¿ahora qué hago? Siempre puedes coger, irte al otro método, aplicar la ley de Kirchhoff y la ley de Ohm, eso te la tienes que saber seguro, y obtener el mismo sistema de ecuaciones, ¿vale? ¿Sí? ¿Hay alguna duda? ¿No? Vamos a ver entonces qué me acaba de mandar Javier. El 4 y 5. A ver si se ve bien. Sí, más o menos, ¿no? Vale. Bueno, entonces en este ejercicio era también para hacer por malla. Entonces, lo primero que tienes que darte cuenta, como muy bien ha hecho aquí Javier, es que esta resistencia de aquí la he puesto entre corchetes, como comenté que era yo creo la solución que os pueda llevar a menos error, como diciendo, bueno, no la voy a tener en cuenta, pero si me preguntan algo de la potencia de esta fuente, tengo que acordarme de meterla. Después se ha dado cuenta que teníamos aquí una fuente real de intensidad y la ha sustituido por una fuente real de tensión, ¿vale? Ha puesto el más para arriba, la resistencia supongo que será la misma y tal. Lo que pasa es que esto no ha acabado, ¿no? Dime. Yo tengo problemas en saber la ecuación adicional, cómo sacar una ecuación adicional. Ah, sí, bueno, pero todo, que para llegar a la ecuación adicional todavía aquí te tienes que sustituir
sustituir todas las tensiones y tal. Sí, sí, pero claro, ya a la vista de que me iba a faltar, no he seguido. Ah. No la veía, es que no acabo de entender muy bien cómo. O sea, tú imagínate que en vez de esta fuente de intensidad, porque aquí has tenido que meter una incógnita adicional de manera correcta. Sí, Tú imagínate que esta fuente de intensidad, en vez de hacer una fuente de intensidad, fuera de tensión. vale. Entonces ahí no tendría ningún problema, no te estarías quejando de nada. Claro que no, porque ya tendría. No Porque tendría capacidad. esta V de aquí no sería VI, sino que sería, yo qué sé, pues 15. Sí, exacto. Entonces dices, pues entonces ya he obtenido mis tres ecuaciones como tres incógnitas y ya está. Entonces lo que tienes que hacer es ir a este elemento, que es el que te está haciendo la puñeta, y decirle, oye tú, me has metido una incógnita adicional que es VI, ahora me tienes que dar una ecuación adicional. Entonces tú sabrías, por ejemplo, esta intensidad de aquí está muy chiquitilla, que yo voy a llamar, yo qué sé, y, y a sex. Esa intensidad, tú sabes ponérmela en función de la intensidad de malla y su A, y su B y su C. Pues sería menos I sub C Ujú, más I sub B, ujú. Ya está, ¿no? ¿no? Ya está. ¿Y sabes la intensidad que va por aquí cuánto vale? Pues sería I sub 3 más la fuente de Yo intensidad de abajo. no sabes exactamente los amperios que van por aquí, por esta rama, sabes exactamente cuántos son. ¿Sí? Coño, la 1, claro, de la fuente, claro. Uno. Ya tienes tu ecuación adicional. Ah, hombre, que si me lo dices tú, es más fácil. Claro, claro. Hombre, sí, la idea es que como si No, no, pero te lo he dicho hoy, en el próximo ejercicio pues ya no tenga que decirte lo citan a huevo. vale, no, ¿Vale? pero Entonces, el truco está en ver el elemento que es el culpable, digamos, de que tenga una incógnita adicional. Y vale, ir a ese elemento e intentar sacar la ecuación adicional como, digamos, interrogando a ese elemento. porque es que no sabía dónde tenía que mirar para. Vale, vale, ya lo he visto. Venga. Vale, muchas gracias, Salvo. Va. Dime, Pablo. Mi duda es, ahora que veo el problema, yo lo he sacado, pero ¿tú puedes hacer ese problema, se puede resolver con traslación de fuente de intensidad? Supongo que sí. Que decir, ya es que llega ya un momento en el que, como tenéis ya varias herramientas, que probablemente también se pueda resolver y haciendo, digamos, intentando buscar a lo mejor fuentes reales de intensidad que vuelve a cambiar de tensión y tal. Lo que pasa es que en algunos en el examen, en un ejercicio de examen, te pueden decir, resuelve este circuito, por ejemplo, con el método de Maya, sin modificar la geometría del mismo. Vale, vale. Si te pones sin modificar la geometría del mismo, es que no puedes hacer traslaciones ni nada de eso. Gracias. ¿Vale? Pero sí, en principio se podría hacer. De hecho, si quieres practicar lo de las traslaciones de fuentes, porque a lo mejor, yo qué sé, no te haya quedado del todo claro lo que sea, pues puedes también resolver el 4 o 5 de esa otra manera. ¿Vale? ¿Alguna duda más de este del 4 o 5? Si no, no levanta la mano y me la dice, porque si no, esto se nos va la tarde aquí. Con los mensajitos. Dime. Una cosilla del ejercicio 4.1 en la Sí. solución que aparece en la punta, en la pestaña. ¿En qué transparencia? Esa, en la arriba. Al Esta principio. aquí. Sí, pone esa. La que pone I5 igual a I sub G menos I sub 7. Sí. ¿Podría volver a explicar, o sea, por qué? No sé. Eso viene del cambio este que hacemos aquí. Entonces nosotros originalmente en el circuito, esto es lo que tú tienes. Espérate a ver si lo puedo dibujar de otra manera. 3 y 2.
Nosotros tenemos aquí un circuito, ¿no? Que tiene un montón de cosas que no lo voy a dibujar porque estoy en plan vago. Y aquí tenemos este era el circuito original, ¿vale? Ahí hay más fuentes y más historias. Me voy a centrar en este lado solo. ¿Vale? Aquí tenemos 3 amperios y 2 ohmios, ¿no? Así era, ¿no? Esto de aquí es lo único que te he dibujado y todo esto, digamos, como que lo he metido en una caja. ¿Vale? Vale, sí. Entonces, este nudo, esto lo voy a llamar nodo A y nodo B. Y después la resistencia, la intensidad que va para abajo se llama I5. Esta se llama I5. Y esta de aquí es la que yo creo que hemos llamado I7. ¿Vale? Entonces ahora esto de aquí de la derecha le voy a hacer un circuito equivalente. Entonces la caja, esta es la misma, esta se queda, digamos, sin tocar. Y ahora voy a ponerle una fuente de tensión real a vez de intensidad. Esto vale 3 por 2, 6 voltios, esto vale 2 ohmios. Esto sigue siendo A y esto sigue siendo B. ¿Vale? Y tú dices, bueno, el circuito de abajo es equivalente al de arriba. Ahí estamos de acuerdo, ¿no? El de abajo es más fácil de resolver por mallas que el de arriba. ¿Por qué? Porque tiene una malla menos. ¿Vale? Entonces, en principio, te interesa más resolver el de abajo que el de arriba. Ahora tú quieres ver la relación que existe entre estos dos, porque tú vas a solucionar el de abajo, pero es que el problema te pide la I sub 5. Y a mí la I sub 5 aquí ya me ha desaparecido, no está en ningún lado. ¿Vale? ¿Cuál es el truco para no confundirte? Tienes que pensar que a la caja esta, al resto del circuito, le es indiferente que esté esto a que esté esto. No se puede dar ni cuenta de que se las has cambiado. Entonces, la intensidad que está aquí entrando en a la caja, aquí y aquí, tiene que ser exactamente la misma. Entonces, tú resuelves este circuito, obtienes I sub 7, eso sí, ¿no? Esa es una de las intensidades de tal. Y ahora dices, para pasar aquí, ¿qué digo? Bueno, si ya tengo esta y si yo sé que esta I sub 7 tiene que ser exactamente igual a I sub 7, yo puedo aplicar la ley de Kirchhoff de las intensidades aquí Vale. y poner pues que las intensidades que entran, que en este caso es 3, es igual a la I sub que salen, que son I sub 5 más I sub 7. Y entonces de aquí ya obtienes lo que vale la I sub 5, que simplemente pues 3 menos I sub 7. Es justo lo que tienes, es lo que tú me habías preguntado, esto de aquí abajo. Vale, vale. ¿Vale? Perfecto, gracias. A ver. Sí, es una parte un poco liosa lo de cuando haces algún circuito equivalente y todo eso, y tienes como que, digamos, deshacer el cambio y volver al principio, pues yo qué sé, yo creo que es normal que os surjan dudas al principio. Lo que yo recomiendo es que hagáis algo así, digáis, bueno, ¿qué es lo que yo he cambiado y cuál es el resto del circuito? Para el resto del circuito, las cosas tienen que seguir igual, es decir, que esta intensidad que entra aquí es igual que esta intensidad, y esta tensión, que en este caso no nos ha hecho falta, es lo mismo aquí que aquí. Entonces encuentra las tensiones y las intensidades que son las mismas en los dos circuitos equivalentes y eso es lo que te sirve para responder pues, a algunas preguntas, algunas intensidades o algunas tensiones que os pregunten del circuito original. ¿Vale? ¿Tiene sentido? No sé si hay alguna preguntilla más. ¿No? Esto ya lo hemos visto también, el 4.6, nada, ninguna dudilla ni nada. Vale. Bueno, de todas maneras, si eso sí, esto siempre lo podéis hacer. Si siempre que a lo mejor no te has podido dedicar a hacer los problemas del tema 4, yo que sé, estás haciendo otras cosas. Siempre tienes la opción de eso, de cuando lo hagas no te sale, pues me pides tutoría o lo que sea y lo vemos en tutoría, ¿no? Bueno, pues entonces vamos a empezar ahora a ver el método de nudo. ¿Vale? Entonces, después cuando explico las mallas, a la gente le suele después dar el tembleque de las mallas, que le llamo yo. ¿En qué consiste el tembleque de las mallas? El tembleque de las mallas consiste en que viene al examen, te pongo un circuito, cualesquiera, ¿no?
Tú a lo mejor no has leído ni el enunciado del circuito, tú lo ves ahí el circuito con su resistencia y tal, y sus fuentes, y no sé cuánto, y un montón de cosas, y empiezas a agobiarte, a decir, ay, madre mía, este problema, yo no sé todavía ni lo que me preguntan, pero estoy ya agobiado, perdido. Y dices, espera, voy a hacer esto, que es el tembleque de las mallas. Ah, vale, ya me siento yo un poquito más tranquilo. Todavía no sabes ni lo que te están pidiendo ni nada, pero bueno, tú las dibujas y ya parece que cuando dibujas las 4 intensidades de malla, ya parece como si hubiera resuelto un poco el problema. Eh, y esto se hace por eso, porque el método de mallas, pues, o sea, yo creo que pasa porque el método de mallas es muy asequible, con lo de las matrices, la gente se entera muy bien, aquí hay que sumar, después las otras negativas, una matriz simétrica. Pues nada, a la gente le coge mucho, se vuelven un poco yonki el método de mallas y después quieren usar el método de mallas para todo. Y eso no es así ni mucho menos, es una herramienta más que en algunos problemas te interesará más y en otros te interesará menos. Obviamente, si me estoy quejando aquí de que normalmente los estudiantes tendéis siempre a hacer mallas, da igual que caiga quien caiga, muchos ejercicios del examen están puestos para que si lo haces por mallas, lo que hagas sea complicarte la vida. Después viene la gente, es que ya a mí no me ha dado tiempo a hacer el examen. Y digo, pero tú cómo has resuelto este ejercicio, yo por mallas, me salió un sistema 12 por 12. Digo, hombre, claro, ya, es que si lo haces por mallas, hacer un sistema 12 por 12 y tienes que resolverlo a mano en el examen, pues no me extraña que no te diera tiempo a hacer el examen, pero es que si lo hacías por nudo, te salía un sistema 3 por 3. ¿Vale? Entonces, os estoy soltando este rollo para que eso, que no, como acabamos de terminar con mallas, que no os enganchéis mucho, ¿vale? Así que enganchan las mallas, pero intentar resistiros y también usar los nudos, que son los que vamos a ver ahora. En el método de nudo vamos a hacer exactamente digamos, la sistemática de esta parte va a ser igual que voy a explicar, digamos, un método largo que vamos a usar la ley de Kirchhoff, la ley de Ohm y todo eso. Vamos a resolver problemas de nudo y luego diré también una recetita matricial, ¿vale? Pero que ya sepáis de dónde ha salido esa receta. Lo primero que tenéis que hacer para resolver problemas con el método de nudo, ahora es como, digamos, la otra cara de la moneda, va a ser todo como simétrico. Antes, en el método de mallas, cambiábamos las fuentes reales de intensidad por fuentes reales de tensión, porque ya hemos dicho que las fuentes de tensión son las que son siempre bienvenidas en el método de mallas, y aquí tenemos que hacer al revés. Aquí tenemos que cambiar fuentes reales de tensión por fuentes reales de intensidad, porque lo que le gustan al método de nudo son las fuentes de intensidad. Las de tensión no les gustan tanto. Este paso es nuevo. Elegimos arbitrariamente un nudo de referencia y asignamos la tensión 0. Esto ya lo hemos hablado alguna vez. Hemos dicho, decir que la tensión en un punto es 40 voltios tampoco dice mucho. Lo que nos dice es siempre la diferencia de tensión entre dos puntos de un circuito. Entonces, claro, lo tenemos siempre que asignar como si dijéramos el nivel del mar, ¿no? Como la altura de los edificios o de las montañas. Pues siempre está al nivel del mar. Pues eso es lo que hace en el circuito. Cogen, dices, tienes 6 nudos. ¿Cuál va a ser de referencia? Pues este mismo. Después en algún momento discutiremos cómo se puede elegir el nudo que más te convenga. La incógnita de nuestro problema, por lo tanto, antes era en el método de mallas, la incógnita eran las intensidades de malla, y aquí las incógnitas van a ser las tensiones en los nudos con respecto al nudo de referencia. Después vamos a calcular las intensidades usando la ley de Ohm por cada resistencia. Si te acuerdas, antes calculábamos las tensiones a las intensidades. El quinto paso es aplicar la ley de Kirchhoff de la intensidad a todos los nudos excepto el de referencia. Antes, el paso quinto, si lo miras, era aplicar la ley de Kirchhoff de las tensiones. Y después nos va a hacer un sistema de ecuaciones que vamos a resolver, ¿vale? Vamos a ver eso, como esto suena un poco así, a lo mejor abstracto, vamos a verlo con un ejemplillo. Tenemos este circuito y nos dicen que lo resolvamos con el método de Ohm, ¿vale? Primero, vemos si hay alguna fuente real de tensión ahora. Si tenemos esta fuente real de tensión, ¿vale? Pues la voy a sustituir, ¿vale? Esto es lo mismo que hemos hecho antes con Javier. Lo voy a sustituir por una fuente real de intensidad de este tipo, ¿vale? Todo lo que está aquí, por ejemplo, si este le llamo, yo que sé, nudo A, y a este nudo B, y este A
y este B de aquí, al resto del circuito no le importa en absoluto que esté esto o que esté esto. Por lo tanto, la intensidad, por ejemplo, que sale de aquí, que aquí se llama I sub 3, es esta intensidad de aquí, I sub 3. Esas dos son las mismas. O sea que cuando yo resuelva el circuito con esta sustitución, puedo siempre volver atrás y sé que la I sub 3 se va a mantener constante. ¿Vale? Porque de hecho, fíjate, la I sub 3 es una de las que viene por aquí, las que te piden en el apartado C. Aquí tenéis ya el cambio hecho. Como veis, la I sub 3 como que está desaparecida. ¿Vale? Ahora ya tengo todo fuentes de intensidad. Pues nada, eso es lo suyo cuando cuando vas a hacer método de nudos. ¿Vale? Elegimos arbitrariamente un nudo. En este caso vamos a contar primero los nudos que tenemos. Tenemos un nudo aquí, esto es un nudo, este de aquí es otro nudo, y este de aquí rojo es otro nudo. Pues elijo uno como referencia. En principio puedes elegir el que te dé la gana. ¿Un criterio para elegir uno de referencia? Pues normalmente suele ser buena idea si eliges el nodo de referencia donde haya muchas cosas conectadas. Mientras más cosas conectadas, pues suele, en general, no siempre, pero suele ser un buen candidato para elegir el nudo de referencia. ¿Vale? No tiene por qué. Es un buen criterio. Los otros dos nudos los voy a llamar A y B. Por lo tanto, mi incógnita va a ser la tensión en A, que es la que haya tensión entre A y el rojo, que es de referencia, y la tensión en B. Estas van a ser mis incógnitas. Y todo el método de nudo en lo que se basa es en poner todas las ecuaciones, todas las magnitudes eléctricas de este circuito en función de VA y de VB. Y después resolver el sistema de ecuaciones. Si te das cuenta, en el método de malla lo que hacíamos era, con la intensidad de malla, intentar poner todas las tensiones en función de esa intensidad. Y ahora es como un poco al revés. Vamos a seguir. Ahora voy a calcular las intensidades que van por las ramas sin fuente. ¿Vale? Este es un momento siempre delicado. La tensión en esta intensidad, en esta resistencia, la voy a poner hacia abajo. ¿Por qué? Hombre, ya que tengo I1 hacia abajo, voy a poner V1 hacia abajo también. Ahora tengo que poner esta tensión en función de mis incógnitas, que son VA y VB. ¿Cómo pongo esta tensión en función de las incógnitas? Pues la tensión esta que va de aquí a aquí es la tensión VA menos la tensión aquí, es 0. Es decir, esto que tenéis aquí es V1. Es como si midieras la diferencia de altura entre dos edificios. O si este mide 60 y este mide 40, pues la diferencia de tensión es 60 menos 40. ¿No? Esto parece una tontería, pero bueno, después sí es que siempre hay muchas dudas con esto. La tensión, por ejemplo, de aquí a aquí, voy a poner en este sentido. ¿Por qué? Porque la isótopa va para allá, pues para no complicarme la vida demasiado. Pues esta V2 de aquí es igual a VA menos VB. Y esta tensión de aquí, que voy a poner también para abajo para no complicarme la vida, que es V4, es igual a VB menos 0, que es la tensión aquí. Esta que tenéis aquí es V4 y esta que tenéis aquí es V2. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Bueno, y ahora calculamos las intensidades que circulan por cada una de las ramas donde no hay fuentes. Por ejemplo, esta I sub 2, esta I sub 1 y esta I sub 4. ¿Cómo calculo la intensidad I sub 1? Pues aplicando la ley de Ohm. Pues igual a esta tensión, que es VA menos 0, partido la resistencia, que en mi caso es 1. Esta intensidad 2 es igual a V2 partido 2. Esta intensidad I sub 4 igual a V4 partido 7. Cada una sustituida por la relación que tienen con VA y VB. Ahora lo que hago es aplicamos la ley de Kirchhoff de las intensidades a todos los nudos excepto el de referencia, es decir, se lo aplico al nudo A, esto lo había dibujado antes, a este nudo A y a este nudo B, ¿vale? Que están aquí. ¿Qué pasa en el nudo A? Pues están entrando 5 amperios más 8 y están saliendo I sub 1 e I sub 2. ¿Qué pasa en el nudo B? Están entrando pues 12,86 más I sub 2 que también están entrando y están saliendo 8 y I sub 4. Aquí tengo las dos ecuaciones, la del nudo A y la del nudo B. Ahora sustituyo I sub 1
por justamente lo que teníamos en la transparencia anterior. Y sus 2 y sus 4 también. Y ya se nos quedan aquí 2 ecuaciones con 2 incógnitas. La VA y la VB. Pongo este sistema un poquito más bonito, ¿vale? Lo tenéis aquí, lo resuelves, puedes usar el link este que pongo aquí, con la calculadora, con el MATLAB, como quieras, y ya tengo, pues, una vez que tienes estas dos tensiones, ya puedes calcular, pues, la I sub 2, ¿cuánto vale? Pues te viene aquí el I sub 2, pues depende VA menos VB partido 2, ¿vale? Y ya tienes el resto de medidas del circuito, ¿vale? Ese es el método de nudos. Como veis, es todo como la otra cara de la moneda, digamos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado? Vais a intentar vosotros ahora uno. O sea que yo creo que cuando ya intentáis alguno, a lo mejor surgen más dudas. Pues nada, este es el que tenéis que intentar, el ejercicio 4 a 10. ¿Vale? Entonces son las I41 a menos tenéis hasta menos 5, ¿vale? Para intentar resolverlo no, simplemente plantear las ecuaciones, ¿vale? Solo tenéis que coger y cuando lleguéis a un sistema ya de tantas ecuaciones con tantas incógnitas, pues ya está, nada, ahí paráis y ya está, no podéis resolver mañana o en algún otro momento, no hace falta que resolváis. Es más importante que lleguéis que vayáis, digamos, haciendo todos los pasos y que lleguéis al sistema de ecuaciones, ¿vale? Más que después lo resolváis. Entonces, como probablemente será la primera vez que vaya a resolver un circuito por el método de nudo, yo creo que el método de malla, creo que ya alguna gente lo ha usado a lo mejor en el instituto o en física de primero, pero el método de nudo yo creo que no lo habéis visto tanto. Lo que te aconsejo es que intentes seguir todos los pasos que te he puesto en el ejercicio 4 que acabamos de hacer, 6, 7, que lo vayas siguiendo. Venga, paso 1, no sé cuánto, paso 2, no sé qué. A lo mejor es un poco más largo al principio, pero merece la pena que lo hagas así. Cuando ya le hayas cogido un poco más el tranquillo, pues ya lo hagas, te salte algunos pasos o lo que sea. ¿Vale? Nada, intentad hacerlo. Si tenéis cualquier duda o te quedáis atrancados, pues levantáis la mano y me lo comentáis. ¿Vale?
Si hay alguien que se haya quedado trancado o algo así, o que le esté saliendo incorrecto y tal, haya tiempo de mandármelo y lo comentamos aquí, como si fuera a salir a la pizarra. Salva. No escucho, ¿no? Sí, sí, te escucho, es que tenía el micro cerrado. Que yo no sé cuánto no se diferencia con el nudo que hay. Los nodos que hay, lo suyo es que te pongas con algún tipo de color, rotulador o lo que sea. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Entonces tú te pones, por ejemplo, aquí, empiezas y mientras no te encuentres con nada, digamos, con otro elemento, pues todo esto es el mismo nudo. Vale, yo me quería hacer a la intersección. No, si mientras no te encuentres ningún elemento, todo esto, aunque sea un nudo ahí como muy deforme, todo eso es un nudo. Vale. Pues todo esto de aquí, todo esto, fíjate, mientras no te encuentras, bueno, ahí me sale un poquito, pero todo esto, todo esto, es el mismo nudo y todo eso, todo lo que dibujo dentro del mismo color, está en la misma tensión. Todo esto es otro nudo. ¿Y qué color me queda? Naranja. Y todo esto de aquí, digamos que son todos los cables, pero mientras no haya cosas entre medias, todo esto, aquí, Vale, vale. todo esto son nudos. Entonces, en este caso, pues tienes 4 nudos. Entonces, tienes que elegir uno de estos como nudo de referencia. ¿Vale? Vale. ¿Podéis darle al verde a los que os haya dado tiempo a formular las ecuaciones de nudos? Tres personas. El resto, 4. El resto habéis quedado. ¿Queréis decir dónde habéis quedado trancados o algo? O no sé si alguien me ha mandado si alguien me ha mandado lo que lleva hecho. ¿No? Bueno, de todas maneras, el próximo día, como si no te ha dado tiempo a terminar de formularlo, si lo quieres resolver
para el próximo día, que ya no nos vemos hasta el lunes, ¿no? Que tienes todo el fin de semana para intentarlo, y si lo vuelvo a repetir, somos cansinos. Si no te sale, te quedas trancado, lo que sea, pues la escaneas, me lo mandas y lo vemos el próximo día, como hemos visto hoy el ejercicio de Iván y el de alguien más. No me acuerdo ya el nombre, ¿vale? Vamos a seguir un poco, vamos a avanzar un poco con los nudos. ¿Qué pasa, por ejemplo? Este es como el equivalente al que hicimos con las mallas. ¿Qué pasa si tenemos una resistencia en serie con una fuente de intensidad? ¿Vale? En el método de mallas, lo que discutimos fue qué es lo que hay que hacer si tenemos una resistencia en paralelo con una fuente de tensión. Entonces, aquí hay tres opciones. Dos de ellas son correctas, una incorrecta. ¿Cuál hace la gente? La incorrecta. ¿Vale? Entonces, a ver si lo explico más o menos bien y no hacéis ninguno de los que estáis escuchando la incorrecta. Una opción puede ser, como hemos estado comentando con Isabel, me ha preguntado, ¿no? Lo de los nudos. Tú puedes decir, bueno, mira, yo ya me he enterado de los nudos, a mí me dejaste historias, yo voy a dibujarme aquí un nudo, voy a dibujarme aquí otro nudo, voy a dibujarme aquí esto un nudo, un poco cascarón de huevo, pero es un nudo al fin y al cabo. Y voy a dibujarme aquí otro nudo, yo tengo mis 4 nudos, pongo este naranja, que parece que hay muchas cosas conectadas como el de referencia, y tiro para adelante. Y esto es perfectamente correcto. Según este método, te van a salir, va a tener 3 nudos, el A, B y C que te pongo aquí, va a tener, por lo tanto, 3 ecuaciones y 3 incógnitas. Por eso estaría perfectamente correcto. Esta opción sí valdría. ¿Vale? Después hay una opción que es un poco más sencilla, y es usar el concepto de circuito equivalente. Ya estuvimos viendo en el tema 3 que si tienes este circuito de aquí, que tiene una fuente ideal de intensidad en serie con una resistencia, es equivalente a dejar simplemente la fuente de intensidad. ¿Vale? El resto del circuito, lo único que ve es que por aquí le están entrando 5 amperios y que por aquí le están entrando también 5 amperios. ¿Vale? ¿Cuál es la ventaja de este circuito frente al circuito anterior? Que tengo un nudo menos. ¿Vale? Ahora aquí solo tengo este nudo de aquí, el nudo A, este de aquí, el nudo B, y el de abajo, el nudo C, que hemos elegido como referencia. Por lo tanto, si usas el concepto de circuito equivalente, vas a tener solo 2 nudos, por lo tanto te van a salir 2 ecuaciones y 2 incógnitas. Y tú puedes decir, bueno, también pasar de 3 a 2 tampoco es que sea una gran ganancia, pero si te estás pasando de 5 a 4, de 5 incógnitas no te resuelve la calculadora, pues entonces ya a lo mejor ahí ya cambias de idea. Sin embargo, ya que ese es el lado positivo de utilizar la opción 2, es que te va a hacer un sistema más pequeño. ¿Cuál es el inconveniente? Que tienes que tener precaución máxima. ¿Por qué? Pues porque si te cae este ejercicio en el examen, estoy casi seguro que te van a preguntar la potencia de esta fuente. Cuando calcules la potencia de esta fuente, tú dices, vale, me pongo aquí la V, esta V que es simplemente VA porque es la tensión aquí, menos la tensión aquí que es 0. Pues entonces la potencia de la fuente de 5 amperios es simplemente 5, que es la intensidad, por VA. Y esto es totalmente incorrecto. Para calcular la potencia tienes que volverte al circuito original. Es lo mismo que hemos hecho al principio con Javier. ¿Vale? Antes lo hemos hecho con una fuente de tensión, ahora con una intensidad. La tensión aquí, este es el nudo de referencia y este es el nudo A. Igual que aquí, el nudo A y el nudo de referencia. La tensión entre A y referencia en ambos sitios tiene que ser la misma, porque al resto del circuito no se puede enterar si está esto o si está esto. ¿Vale? Sin embargo, aquí tenemos una cierta tensión y aquí tenemos la tensión de la fuente. En este dibujito de aquí se ve claramente que la tensión en la fuente no es la misma que VA, porque está esta diferencia. Esta tensión de aquí de la resistencia es súper fácil de calcular, porque es simplemente 5 amperios que pasan por la resistencia por 3. Si esto vale 15 voltios. Pero yo tengo que aplicarme aquí la ley de Kirchhoff de las tensiones, igual que en la pregunta de al principio de la clase hemos utilizado la ley de Kirchhoff de las intensidades, ¿vale? Para sacar lo que vale esta V.
¿Qué vale esta V? Pues la caída de tensión de aquí a aquí es la caída de tensión de aquí a aquí más la caída de tensión de aquí a aquí. Es decir, es 5 por 3 más VA. Y así, esto sí es lo que está correcto para calcular la potencia de esa fuente de intensidad. Es la misma historia que te he contado ya antes para mallas, pero ahora con fuente de intensidad de tensión. ¿Cuál es la opción 3 que es la incorrecta? Pues nada, yo cojo, veo esta resistencia y digo, esto no vale para nada. Cojo, la borro, le echo tipa encima, corto el papel, resuelvo esto que tiene un nudo menos, tiene también dos ecuaciones y dos incógnitas. Cuando me piden la potencia de esta fuente, ya yo me he olvidado ya, eso hace ya 3 horas que la borré, la resistencia de 3 ohms. Y por lo tanto la potencia la calculo como 5 por VA, que es incorrecto. Nuevamente, esta opción y esta opción parece que son muy similares, pero son diferentes, ¿vale? ¿Qué es lo que yo recomiendo? Pues poner, si te encuentras una resistencia en serie con una fuente de intensidad, la pones entre corchetes para saber, digamos, que está pero no está. No está para resolver el sistema de ecuaciones, pero sí está para calcular la potencia. ¿Qué pasa también, por ejemplo, si tenemos una fuente de tensión ideal? Si tenemos una real, ya lo hemos visto, la cambiamos por una intensidad real. Pero a veces hay fuentes de tensión ideales. Pues nada, añado la intensidad de la fuente como una incógnita, aplico el método de nudo y después intento buscar una ecuación adicional, como hemos hecho antes. Vamos a poner un ejemplo. Ejercicio 4.8. Me dicen que lo resuelva con el método de nudo. Digo, anda, tengo una fuente de tensión. Ya hemos hablado que al método de nudo lo que le gustan son las fuentes de intensidad. Voy a ver si esta fuente de tensión es real. Para que sea real tiene que estar en serie con alguna resistencia. No está en serie ni con esta, ni con esta, ni con esta. Porque la intensidad que pasa por aquí no es igual ni a I sub 1, ni a I sub 2, ni a I sub 3. Ni a I sub 4, por supuesto. Pues nada, la tienes que comer con papas. Esta fuente de tensión. ¿Y qué significa comerse una fuente de tensión con papas? Que le tienes que poner aquí una intensidad que la voy a llamar, yo qué sé, V. Y esto va a ser una incógnita adicional. Es justamente lo que tengo puesto aquí. Aquí está ya todo con números. Como digo, te has tenido que comer esta fuente, has puesto aquí la I sub V. Ahora calcula cuál es la... bueno, haces primero lo de los nudos. Pues tengo este nudo, que es el nudo A, este nudo, que es el nudo B, este es el C, el de abajo, el que he seleccionado como tierra. ¿Por qué? Porque me va a dar real ganas. Si no, pues pone este de tierra o el que quieras. Y ahora calculo las intensidades por las ramas en las que hay resistencia. Por ejemplo, esta de aquí. ¿Cuánto va la tensión de aquí a aquí? Voy a llamar V2. ¿Por qué la has puesto en ese sentido, Salva? Pues porque va en el mismo sentido que la I sub 2. Para no complicarme la vida con la ley de Ohm. ¿Cuánto vale esta V2? Pues esta V2 vale la tensión aquí, VA, menos la tensión en el extremo, que es VC. Aquí, esta V1, pues es VA menos VB. Esta V3 es VB menos 0, porque aquí es el de referencia. Esta de aquí, V4, es VC menos 0, porque va al de referencia. Y ya está, ya acabado. La intensidad de sus dos, ¿cómo la calculo? Aplicando la ley de Ohm. V2 partido 2. Ahora lo sustituyo por VA menos VC partido 2. Y así con todas estas 4 intensidades. ¿Vale? Esos son los pasos que hemos visto antes. Una vez que ya he hecho eso, aplico la ley de Kirchhoff a la intensidad de cada nudo. La ecuación adicional te la voy a borrar. Ahora vemos de dónde sale. ¿Vale? Al nudo A, pues tengo que entra I sub V y sale I sub 1 más I sub 2. I sub V igual a I sub 1 más I sub 2. Y ahora sustituyo I sub 2 por esto de aquí, I sub 1 pues por esto de aquí, ¿vale? Y te quedan estas ecuaciones todas en función de VA, VB y VC. En el nudo B, pues 3/4 de lo mismo. Entra 5 amperios, entra I sub 1, sale I sub 3. Sustituyo. C, lo mismo, entra I sub 2, sale 5, I sub 4. I sub 2 igual a 5 más I sub 4. Sustituyo la I sub 2 y la I sub 4. Fíjate, si esto hubiera sido una fuente de intensidad, habríamos acabado ya. Porque esto en vez de ser I sub V aquí, que es una incógnita, hubiera sido, yo qué sé, pues 7 amperios.
Ya está, tendríamos tres ecuaciones con tres incógnitas. Sin embargo, ¿qué pasa? Es una fuente de tensión que te ha metido una incógnita adicional. Entonces puedes estar tentado de llamar a Kirchhoff o llamar a Ohm por teléfono y decirle, oye, Kirchhoff y Ohm, ¿dónde estáis? Que mira, que es que me falta una ecuación. Kirchhoff y Ohm, ¿qué te van a decir? Que te vaya a paseo. Ellos ya han hecho todo lo que podían hacer. Lo han hecho en todos los pasos que te he ido dando antes, en todos estos pasos de aquí. Mira, en este paso de aquí, ¿qué es lo que estás aplicando? La ley de Ohm, porque estás diciendo que intensidad igual a tensión partido resistencia, ¿vale? ¿Qué es lo que estás aplicando aquí? La ley de Kirchhoff de la intensidad, ¿vale? Entonces, ellos ya han hecho todo su trabajo. Dice, yo ya el resto del día lo tengo libre. ¿Dónde tenemos que ir a por la ecuación adicional? Yo sé que esto es algo que suele costar. Tienes que ir a coger el elemento, el culpable que te está haciendo la puñeta, ¿vale? Esta fuente, que es la culpable de tener esta intensidad V como una incógnita adicional. Y dice, oye tú, que me has metido una incógnita adicional, ahora me da una ecuación adicional. Yo sé que esto lo hago un poco así como tontería, con la intención de que se os quede y de ahí donde tenéis que buscar la ecuación adicional. Porque ya habrá uno que diga, bueno, pues yo me doy una vuelta pues por aquí, para no coger ninguna fuente o alguna cosa así. Todo eso te va a dar un sistema de ecuaciones linealmente dependientes. Tienes que ir al elemento que ha sido el culpable de la incógnita adicional. Decirle, ya que me has metido la incógnita, dame una ecuación aunque sea. Y te dice, vale, vale, yo te estoy diciendo que la tensión de aquí a aquí son 90 voltios. Es decir, que la tensión aquí, que es VA, menos la tensión aquí, que es 0, vale 90. Y esa es justamente la ecuación adicional. Tenéis aquí abajo, pues VA menos 0 es igual a 90. ¿Vale? Y ya tenéis cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas. Lo reordenáis todo, lo ponéis bonito, lo resolvéis, esta parte me interesa menos. Una vez que tenéis las tensiones en todos los nudos y ese I sub V, pues ya podéis calcular la I sub 1 simplemente pues con esta formulilla. Pues la I sub 2, pues VA menos VC partido 2. Y ya podéis calcular las potencias. ¿Vale? ¿Sí? ¿Tiene sentido? Entonces ahora tenéis que hacer vosotros uno con este de aquí, ¿vale? El 411. Son las, son las 6:10, pues hasta las y 20 algo, 22 y 23, o así, para comentar, ¿vale? Tenéis simplemente para plantear, vuelvo a repetir, el sistema de ecuaciones, ¿vale? No hace falta que lo resolváis, simplemente plantearlo. Si os quedáis atrancados, tenéis alguna duda o lo que sea, me levantáis la mano y me la comentáis y la resolvemos, ¿vale?
Salva, una preguntilla. Creo que tener el micro apagado. Entre la resistencia R4 y la fuente de intensidad y sus dos, Esta. ese nudo habrá que ponerlo. Claro, eso es justamente lo que hemos estado viendo en la parte de teoría. Ahí tienes tres opciones. Hay una opción que es decir, bueno, mira, yo paso del tema y me quedo con ese nudo como si fuera un nudo más. Lo que pasa es que te va a salir un sistema más grande. Esa es la opción 1 esta que hemos visto aquí. Esto de aquí era, bueno, pues dejo este nudo de aquí intermedio, lo que pasa es que me van a salir más ecuaciones más incógnitas. O la otra posibilidad es poner esta resistencia así como entre corchetes y tiene un nudo menos, Ah, ok, vale. ¿vale? Vale, vale, gracias. Las dos opciones son correctas, una te va a salir el sistema más sencillo y por lo tanto esa es un poco la que deberías practicar, sobre todo pensando en el examen. O sea, deberías intentar hacer el circuito equivalente de todo esto, que es simplemente pues dejar la fuente aquí sola. Y acordándote siempre ahí que está porque ves, como aquí en el apartado F, te piden la potencia de esta fuente de intensidad. Entonces ahí como haga esta intensidad por la tensión que haya de aquí a aquí, pues la va a tener mal. Dime. Claro, una preguntilla. Entonces, es que no sé si me ha quedado claro. Entonces, yo lo que he hecho ha sido en la fuente de tensión uno he pasado a fuente, no, la de la izquierda, Esta de aquí, esa, le he pasado a fuente de tensión ideal, a fuente de intensidad. tensión, Fuente de intensidad ideal, ¿no? eso es intensidad. Y se me ha quedado la resistencia en paralelo. Entonces, Exactamente. sí. Entonces, la intensidad, o sea, es que lo que no me aclaro es, entonces esa resistencia también habría que moverla en corchetes. No, 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 esa tiene todas, esa es una de todas con todas las de la ley. Las que puedes poner entre corchetes son si tienes una resistencia en serie con una fuente de intensidad. Vale, lo que yo he hecho ha sido lo que habría que hacer para. Vale, vale, que me he liado. Claro, es que tú imagínate, verás como así lo va a ver muy claro. Imagínate que tú tienes un circuito, una caja, aquí hay un montón de cosas y de historias, ¿vale? Me da igual las que hay. Y yo te digo que me digas la intensidad. Esto, no, no, mira, voy a hacerte otra cosa. Esto ya va a tener más sentido. Por aquí te digo que viene, yo qué sé, 2 amperios. Y por aquí hay una fuente que vale, esta vale 4 amperios. Esto vale 10 ohmios. Aquí va a tener otra fuente también. Esta de 2 amperios. Esta resistencia va a valer
5 ohmios. Y por aquí hay otro cable con una intensidad I. Entonces yo te estoy preguntando cuánto vale el valor de I. Esto es un 4. O sea, la suma de las dos, ¿Cuánto vale? 1,4, ¿no? 6, 6, ¿no? 6. 6 amperios. Ahora voy a sustituirte esta resistencia. Y te voy a poner que en vez de 10, vale, no sé cuánto hay ahí, 1.000.000. Y esta en vez de 5, va a valer 5 millones. ¿Cuánto vale ahora ahí, en este segundo caso? 6 también, ¿no? 6 también, exactamente lo mismo. ¿Por qué? Pues porque este dispositivo de lo que se encarga es de que por aquí pase lo que pase, por ahí pasen 2 amperios. Y pase lo que pase, estos sean 4 amperios. Entonces, te das cuenta como estas resistencias de aquí son como un poco cascarón de huevo. A la hora de tú aplicar la ley de Kirchhoff de la intensidad en este nudo, que es justamente lo que tú has hecho para sacar el valor de I. Entonces, por eso se ponen entre corchetes, porque son un poco como diciendo, me da igual si es que si vale 10 o vale 10 millones, esta intensidad va a valer 6. Vale, sí, sí. Porque ya, en plan, lo he entendido. Lo que pasa es que había mezclado lo que se hace con las mallas, pero con la fuente de tensión, con lo que se hace con Vale, las electricidad. vale, vale. Vale, gracias. Nada. Bueno, ¿hay alguna dudilla más del 411? ¿Le podéis dar a ver de los que os haya dado tiempo a al menos formular el sistema de ecuaciones? ¿Nadie? Un poco más entretenido. Venga, pues entonces os voy a contar la última cosilla del método de nudo y esto lo termináis en casa con otro que os voy a mandar y ya lo corregimos todos el lunes que viene. ¿Vale? Lo último que me queda de contar los de nudo, bueno, aparte del método matricial, que eso sí lo contaré también el lunes, es qué pasa si tenemos alguna fuente dependiente. Pues nada, tampoco es que sea muy diferente. Aplica el método de nudo y después incluye alguna ecuación adicional. Por ejemplo, este no. El 4, ¿qué? 4,9, ¿no? Sí, el 4,9. Tenemos esto de aquí, esto es una fuente ideal de tensión que te la tienes que comer con papas. Aquí tienes una fuente independiente de intensidad, esto es lo que te gusta, el método de nudo. Y después tienes una fuente dependiente de intensidad, ¿vale? Pues la intensidad que pasa por aquí es 2 por V1, donde V1 es la tensión de esta resistencia. ¿No? ¿Cómo se plantea esto? Pues volvemos a hacer lo mismo. Elegimos otra vez los nudos. Esto es un nudo, este verde de aquí otro nudo, el rojo este de aquí, pues más grandecillo, otro nudo, y el naranja de abajo, otro nudo. ¿Vale? Así que tenemos 4 nudos. Elegimos uno como nudo de referencia, en este caso este naranja. ¿Vale? Ahora hay otro motivo por lo que he cogido este nudo. ¿Vale? Si te fijas, si este nudo lo pongo a 0, como esta fuente está diciendo que la tensión aquí menos la tensión de aquí es 6, y la tensión de aquí menos la tensión de aquí es VA menos 0, entonces yo ya tengo que VA directamente es 6. ¿Vale? Ya te has quitado una incógnita del medio del tirón, de gratis. Es decir, que si tienes alguna fuente ideal de tensión, otro criterio posible para escoger el nodo de referencia es ponerlo al negativo de esa fuente de tensión, porque ya te va a quitar como una incógnita del medio del tirón. Voy a seguir haciendo los balances de intensidades, por ejemplo. En este nudo de aquí, en el nudo B, del nudo B, las tres intensidades están saliendo, por lo tanto 4, que es esta intensidad, más
esta intensidad I sub 3, que es VB menos VC partido 7, menos más esta intensidad de aquí, que es VB menos 0 partido 2, tiene que ser igual a 0. Esto es simplemente la ley de Kirchhoff de la intensidad en el nudo B. Ahora hago lo mismo en el nudo C. ¿Vale? En el nudo C tengo la intensidad que me viene por aquí, que es la tensión aquí, que ya sé que es 6. 6 menos VC partido 1, más la que me viene por aquí, que es VB menos VC partido 7, más la que me viene por aquí, que es 2V1. Si te quedas con estas dos ecuaciones, vas a tener tres incógnitas, VB, VC y la V1. Así que tienes que poner V1 en función de el resto de incógnitas del problema, que son las tensiones de los nudos. Es que eso está tirado, porque la tensión de aquí, V1, es simplemente la tensión en el origen, que es 6, menos la tensión en el destino, que es VC. ¿Vale? Es justamente lo que tenéis aquí. Y ya tenéis tres ecuaciones con tres incógnitas. La sustituís, resolvéis, ¿vale? Y como veis, al tener una fuente dependiente en vez de independiente, tampoco es que, quiero decir, yo creo que no es donde esta gente se encuentra con más complicaciones. Sí, tiene sentido. Uy, la gente está cayendo que no vea, ¿eh? Parecen los juegos del hambre. ¿A quién queda? Al final. Bueno, entonces el método matricial ya lo cuento el próximo día y el que tenéis que hacer para casa es el 412, ¿vale? Que como veis ya este es el más completo. Ya tenéis fuentes dependientes de tensión, fuentes dependientes de intensidad, fuentes independientes de tensión y de intensidad y después toda la resistencia, ¿vale? Y tenéis que resolverlo mediante el método de nudo. Entonces este sería el más completo. Entonces son tres ejercicios, bueno, dos que hemos empezado aquí, más el 412, que no lo hemos empezado aquí, para el próximo día, para que aprendas el método de nudo. La próxima clase se la dedicaremos, yo creo, por lo menos la primera hora entera al método de nudo solo. Entonces la oportunidad de enterarse de cómo va. Sí, vuelvo a decirlo, soy muy cansino, ¿no? Ya los que venía aquí ya lo sabéis. Mandármelo escaneado si queréis que lo corrijamos aquí en clase y además sirve para que los compañeros vean los fallillos y tal. ¿Vale? Así que nada, te tenéis por ahí para entreteneros el fin de semana y ya está, nos vemos el lunes, ¿vale? Hasta luego.